Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, compañeras, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con la temática que habíamos iniciado anteriormente. Todavía estamos dentro de la unidad de los procesos que intervienen en la definición de la forma arquitectónica y recordando que la clase anterior comenzamos a entender de forma muy general esta idea del concepto, cómo salen las ideas. Y justamente continuando sobre esa misma temática, hoy vamos a desarrollar este subtema de la morfología, entendiendo no solo como el aspecto de la forma como único eh, elemento a considerar dentro del estudio de la morfología. Lo que vamos a hacer es entender que existen otros factores los cuales van a intervenir en la misma concepción formal. Eh, pues bueno, vamos a arrancar con lo siguiente. Ahí tenemos una imagen que es Folie Café en París de Bernard Tschumi. Y al ratito platicaremos de ello. Ya la clase anterior habíamos platicado de este. Es una de las obras que se consideran clásicas de la arquitectura. Es todo un parque en Parc de la Villette de 1987. En donde se propusieron treinta y tantos, no recuerdo, folie, que son proyectos con jardines temáticos, y creo que nos viene como anillo al dedo por el aspecto formal, el aspecto compositivo. Recordando que Bernard Tschumi, junto con Peter Eisenman, eh, serán de los primeros críticos que generarán eh, una postura de análisis frente a la llamada arquitectura conceptual, entendiendo que esta arquitectura conceptual no se refiere a la idea de generar arquitectura formalista, sino se refiere a que la misma arquitectura, su forma debe de evidenciar el proceso de diseño, el proceso de conceptualización, que es un enfoque muy diferente al que quizás hoy en día hemos escuchado, nos han dicho otros profesores, de cuál es tu concepto. Por ahí no va la idea, ¿ok? Pues bueno, vamos a iniciar. Eh, Esto que les estoy mostrando aquí es un esquema que frecuentemente utilizo yo en clases de proyecto e investigación, y en lo personal a mí me ha funcionado un tanto para ordenar mis ideas. Recordando que para partir de una problemática urbano-arquitectónica y poder llegar a un anteproyecto, no es la idea de yo recibir las musas. La inspiración divina no es una serie de pasos, una serie de esquemas abstractos, lógicos, en los cuales yo voy a ir organizando mis ideas para de pronto poder yo generar una propuesta justificada, argumentada, y que no sea de pronto nada más una idea que no sea factible, que no pueda construirse, que eso sería eh, quizás el extremo. En este esquema que les estoy mostrando pareciera que es lineal, pero hay que recordar que dentro de la metodología de diseño, que seguramente revisarán en investigación, no se refiere a un solo camino, sino se refiere a varios caminos o una serie de métodos para generar una metodología en el cual puedo yo regresar, puedo yo saltarme, puedo volver a regresar, puedo de pronto cruzarme yo con algún otro método. Y de eso trata esta idea de la ideación. ¿Se acuerdan que lo platicamos en la clase anterior? La idea de generar propuestas, ideas, desarrollar imágenes abstractas que se generan a partir de experiencias, recuerdos, percepciones, estímulos, para yo esas imágenes abstractas comenzar a materializarlas e irlas complejizando. ¿Cómo se hace eso? Se platicó igual que el gran error es saltarme un planteamiento arquitectónico y una investigación y ponerme a proyectar. Eso es el peor error. Aquí lo ideal es yo hacerme un planteamiento arquitectónico, es entender mi demanda, entender para qué, para quién, para qué, en dónde, cuánto,
estas preguntas básicas de investigación, de cualquier tipo de investigación, para yo tratar de delimitar y entender cuál es mi problemática. Y a partir de ahí hacer una serie de investigaciones de gabinete, de sitio, sobre el habitador, el sitio, el contexto, e una investigación específica que se refiera a un marco teórico, un marco referencial, para saber qué es lo que voy a hacer y entender diferentes posturas que a mí me orillen o me orienten para yo poder organizar mis esquemas, mis ideas e identificar determinantes y condicionantes, cosas que ya hemos visto anteriormente. Una vez que tengo eso, yo genero una lista de necesidades, recordando que las personas tienen necesidades. Al existir necesidades hay actividades, y las actividades exigen que haya espacios. Por lo tanto, al momento de yo hacer un listado de necesidades, hay una relación necesidades, actividad, espacios. Es un listado general de espacios, el cual no es un programa arquitectónico. Una vez que tengo este listado, puedo yo pasar a otra etapa que se llama la etapa de conceptualización, de ideación, de planteamiento arquitectónico, en donde yo encuentro este punto de transición, de articulación, que es el programa arquitectónico, que me va a llevar a una serie de estudios, de alternativas, de lluvia de ideas gráficas que tengo yo que relacionar con diagramas de funcionamiento y relación, el desarrollo de ideas rectoras, conceptos, premisas de diseño, un partido arquitectónico, zonificación, etcétera, que me pueda llevar a una primera imagen y posteriormente a un anteproyecto. Seguramente esto lo van a desarrollar con mayor claridad tanto en taller como en taller de proyectos y taller de investigación. Aquí simplemente para señalar, esta idea de las ideas, valga la redundancia, es este punto que se va a encontrar entre una primera imagen y un anteproyecto, y entre lo que es el planteamiento arquitectónico y la investigación. Es fundamental esta etapa, y es quizás la más divertida, pero también la más complicada, porque me cuesta mucho trabajo yo poder materializar mis ideas. El maestro Ramírez, Alfonso Ramírez Ponce, nos habla de un proceso, de un esquema de producción de obras arquitectónicas, en el cual quiero que vean cómo se sitúa a la mujer y al hombre en el centro del esquema. Partimos de un problema arquitectónico para que mediante la investigación podamos desarrollar un programa arquitectónico, y mediante la proyección yo pueda desarrollar un proyecto arquitectónico, y mediante la construcción yo pueda generar una obra habitada, pueda yo materializar, construir mis ideas. Y finalmente hay una relación entre la obra construida y el problema, porque me sirve la valoración y ver si efectivamente se cumplieron con los puntos acotados y especificados en el problema. Entonces es un circuito muy interesante que nos está proponiendo el maestro Ramírez Ponce. Para todo esto, entonces, ¿qué es el programa arquitectónico? Ya se comenzó a mencionar por ahí. El programa arquitectónico, y nos dice Oscar Niemeyer, el cual platicaremos de él más adelante, que la arquitectura exige una anticipación, que el arquitecto se integre a problemas tan variados del trabajo a realizar. La naturaleza del terreno, el ambiente en el que se inserta la construcción, el sentido económico que representa, la orientación, y solamente después de enterarse de todo eso es que comienza a dibujar, nunca antes, haciendo croquis en búsqueda de una idea deseada. Aquí Oscar Niemeyer nos está hablando del proceso de diseño, de que para poder nosotros diseñar, llegar a una forma, a una función y a una estructura específica, necesito yo entender la problemática, entender el sitio, entender las características, identificar condicionantes y determinantes, etc. Retomando al mismo Oscar Niemeyer, que insisto, después platicaremos de él y sabremos un poquito de él para aquellos que no lo conocen. ¿Qué nos dice ahora sí sobre el programa arquitectónico? Nos dice que el programa es el asunto expresado en conceptos, textos
e imágenes de los requisitos a satisfacer por una obra o un proyecto arquitectónico. Vamos a recordar, si tengo una actividad específica, yo necesito proyectar un satisfactor espacial. Y este satisfactor se refiere mucho a esto que nos está señalando Oscar Niemeyer. Y ojo, nos dice que el programa es un anuncio expresado en conceptos, o sea, ideas. No nos habla del concepto, nos habla de los conceptos, que es una serie de elementos que surgen a partir de la investigación, los cuales a mí me van a ayudar a generar, primero de forma quizás aislada y particular, ideas que después voy a articular para generar una primera imagen. Alberto Tearay, que quizás conocerán más su obra, que son los famosos frontones de CU, nos dice que los programas de necesidades son la base o puntos de partida para el estudio de la distribución arquitectónica. Ambos proyectos están hablando sobre la necesidad del espacio, sobre el funcionamiento. Entonces, siguiendo esto y retomando a José Villagrán, que se considera el padre de la teoría arquitectónica mexicana, nos dice que el proceso para hacer arte arquitectónico se refiere a tener claro dos elementos. Primero, la materia prima del arquitecto, la cual es el espacio. Entonces, a partir del espacio y un fin causal que es el programa arquitectónico, yo confronto ambos elementos y se genera una transformación específica entre ellos y me va a generar una forma arquitectónica. Pero para poder llegar a eso yo tengo que entender primero qué onda con el programa y vamos a entender este diagrama que ya lo habíamos visto en 2 clases me parece, en donde las necesidades que pueden ser básicas, que pueden ser sociales, que pueden ser de seguridad, etcétera, me van a generar a mí una serie de actividades y las actividades requieren una serie de satisfactores espaciales y justamente tanto las necesidades, actividades y espacios van a responder a determinantes, a condicionantes del contexto, del sitio, de la cultura, de la política, del medio ambiente, de la temporalidad, etcétera. Y los modos de vida, que habíamos platicado que los modos de vida se refiere a algo mucho más personal valga la redundancia de nuevo, de cada una de las personas. Su forma de entender el mundo, su forma de actuar ante el mundo, etcétera. Y aquí tiene que ver mucho también los rasgos culturales. Aquí podemos ver 2 fotografías muy aleatorias, muy de internet, en donde vemos evidentemente 2 reflejos de modos de vida y de culturas diferente una a la otra. Cada uno de estos individuos tiene diferentes estilos, diferente forma de vivir, de querer vivir y de entender el mundo. Sin embargo, al ser parte de un grupo social, en este caso de una familia, siguen ciertos patrones, conductas, actividades y por lo tanto espacios que van a compartir o que en algunos momentos serán privados. Sin embargo, podemos ver que hay 2 contextos diferentes. Un contexto un tanto más humilde, un contexto un tanto, mucho más, ¿cómo podríamos llamarlo? Exagerado. Digo, claro, aquí la foto quería enfatizar la idea de las tablets, pero podemos ver y entender y evidenciar que cada una de estas 2 fotografías, de estas 2 familias, requieren espacios diferentes o específicos que atiendan sus necesidades. Necesidades que tienen que ver con su propia realidad, con su propio bagaje cultural, con su forma de entender el mundo, con su propio trabajo, etc. Una vez que yo tengo entendido el habitador, la demanda, las condicionantes individuales, las condicionantes y determinantes del sitio y el contexto, yo puedo generar esta lista de necesidades que atenderá necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, recreativas, del estilo y las formas de vida, o sea, pasatiempos, aspectos laborales, educativos, etc. Nuevamente,
hago un listado de actividades, un listado de satisfactores espaciales, para poder después llegar a cédulas espaciales, o sea, el análisis antropométrico y ergonómico, el cual me va a ayudar a mí a generar un rango de metros cuadrados por espacios, los cuales podré yo integrar a un programa arquitectónico. Este programa arquitectónico yo puedo los diferentes espacios organizarlos por zonas o sectores. De forma general podremos nosotros entender que este sistema, que se compone por subsistemas y a su vez por componentes, podríamos dividirlos por sectores íntimos, sociales, recreativos, de servicio, por jerarquías, como es el fisonómico, no fisionómico, fisonómico, que es el espacio más importante. Por ejemplo, en una escuela, el aula. Si no hay aula en una escuela, ya no es escuela. Los espacios complementarios y los espacios distributivos. Por lo general, ese es el que a mí me gusta más usar, pero bueno, no pasa nada. Por grados de interacción social, por ejemplo, zonas o sectores privados, sectores semipúblicos y públicos. Para poder yo generar cédulas espaciales, o sea, el análisis de cada una de las medidas de nuestros cuerpos y la relación con los objetos, que esto ya tendrá que ver la ergonomía, el cómo yo utilizo los muebles de la casa y por ende la relación mueble, relación antropometría, me genera una superficie que yo tendría que considerar como mínimo para el adecuado uso de estos espacios. Para eso es importantísimo. Quizás en los primeros semestres es muy importante que uno haga estos croquis y estos análisis. Lo que es un hecho es que ya hay libros donde hay un compendio de todos este tipo de relaciones y análisis antropométricas y ergonómicas. Pero bueno, la experiencia poco a poco esto les va ayudando un poco a ir entendiendo qué y cómo se puede ir empleando estos análisis espaciales con mayor facilidad. Para llegar a un programa arquitectónico síntesis. ¿Síntesis de qué? Pues de las diferentes actividades, del diferente mobiliario que voy a utilizar, los habitadores, cuántos habitadores va a haber en ese espacio, cuántos sectores va a dividir mi programa arquitectónico, cuáles son las cualidades espaciales, cuál es la orientación. Deja aquí, me quito para que vean lo que hay acá atrás. ¿Cuáles son las instalaciones? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Las instalaciones, los criterios de iluminación, de privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, insisto, lo desarrollarán con mayor claridad en proyectos e investigación. Por lo tanto, si yo tengo determinantes y condicionantes, a partir de estas yo tengo que buscar una solución. Y esa solución tiene que ser gráfica. Se vale enlistar de forma textual, pero las soluciones tienen que ser gráficas. A estas soluciones les podemos llamar ideas rectoras, conceptos o premisas de diseño, que puedo yo organizar por aspectos funcionales, formales, estructurales, de relación con el contexto, etc. En esta etapa, que es la etapa de conceptualización o planteamiento arquitectónico, yo lo que voy a hacer es una serie de relaciones espaciales, de sectores, de lo público a lo privado, una serie de espacios y cómo se interrelacionan entre ellos, diagramas que me indican cómo de pronto hay una evidencia del sector y una transición de espacios entre fisonómicos y complementarios, para ir generando estos esquemas que son importantes para mí, para yo entender cómo va a funcionar mi proyecto, cómo de pronto los espacios serán indispensables para poder ir generando yo mi proyecto arquitectónico. Ojo, lo primero no es hacer un volumen, lo primero es generar un esquema funcional. ¿Cómo va a funcionar mi proyecto? Puedo generar una matriz de relaciones. A mí en lo particular no me gusta mucho usar las matrices, pero es válido, hay quien se siente cómodo. Buscar la relación de proximidad, la no relación, la relación directa, y esto me ayuda un poco a organizar cómo se relacionan y funcionan mis espacios.
Generar esquemas topológicos. Topológicos es una especie de zonificación en donde estoy indicando relaciones directas por vanos, por ventanas, por puertas, accesos, vistas, etc. Un partido arquitectónico que se refiera a cómo yo organizo mis diferentes elementos en el predio, cómo va a ser su orientación, cómo va a ser la zonificación general. Y lo importante de esta etapa son las ideas, las premisas. Ir generando croquis, ojo, no solo en planta, sino también en volumen. Generar de pronto apuntes perspectivos, cortes esquemáticos, generar de pronto algunos diagramas que a mí me sirvan para entender el cómo voy a manejar mi propuesta formal, cómo se va a relacionar con mi propuesta funcional, con la orientación, con los esquemas funcionales, con elementos estructurales, cómo lo voy a materializar. Ese tipo de elementos van a ser básicos y yo les pido a ustedes que como tarea de aquí para siempre, cuando ustedes tengan ideas, organicen sus ideas por campos semánticos. Eso les va a ayudar un tanto a que organicen sus ideas, las atiendan, las depuren, las valoren y que digan esto sí, esto no, estos dos los uno, estos los separo, y les ayuda a generar su primera imagen. Poco a poco, depurando estas ideas, van a ir concretando cosas más específicas y mezclar. Ojo, aquí todo es a mano. No pueden saltarse esta etapa ni hacerlo en Revit o en AutoCAD. Tiene que ser un proceso a mano para que poco a poco yo lo vaya digitalizando y vean, de pronto ya tengo yo una propuesta digitalizada, la imprimo y arriba vuelvo a hacer croquis. Eso es válido. Las famosas maquetas de trabajo que a veces, siempre que hacemos una maqueta la queremos hacer así. No, así háganla, horrible, no importa. La idea es que ustedes entiendan el espacio y cómo lo pueden comenzar a manejar. Y siempre inspirados o basándose en sus ideas, en sus croquis. Y aquí vamos a llegar a este punto en donde tenemos que hacer una diferencia conceptual. ¿Qué es forma? ¿Qué es morfología? ¿Qué es plástica? ¿Y cuál es la relación con estética? Que ya habíamos visto estas categorías estéticas, lo bello, lo feo, etcétera, ¿no? Lo cómico, lo sublime. Y bueno, aquí es muy importante, primero por definiciones, según el Diccionario de Español de México del Colmex, nos dice que la forma es el conjunto de líneas y superficies que determina el contorno característico de algo o su aspecto externo, apariencia exterior o superficial de algo. Quiero que aclaremos qué es este algo. Este algo se refiere al espacio. Y el espacio es un vacío. El espacio es un vacío en el cual uno puede penetrar, moverse y vivir. Este vacío debe tener una delimitante y esa delimitante es la forma, es la envolvente. Y es muchas veces lo que a nosotros como arquitectos es lo primero que vemos. Pero quiero que vean esta fotografía, déjenme quito de acá, que es del Museo Rufino Tamayo, en donde podemos identificar que hay elementos que están delimitando un espacio de hasta una triple altura, con una cualidad de luz, de texturas, de amplitud, a lo cual podemos llamar espacialidad, y una atmósfera, lo cual se desarrollará en teoría 2. Aquí podemos quizás no ver o tocar el espacio, pero lo sentimos. Y son estas delimitantes formales quienes nos van a ayudar a poder justamente dividir los diferentes espacios y generar secuencias espaciales. Vamos a dejar aquí la primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.